buenas tardes, bienvenidos a El Mejor Oficio. Mi nombre es Gabriela Sánchez y tenemos en esta tarde un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Rojas. Carlos, mucho gusto y Hola, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gabriela. Contento de estar aquí en la UDLA y dispuesto pues a compartir con ustedes todas las experiencias que sean posibles. Bueno, sí, nosotros la verdad estamos muy contentos de poder tener aquí tu presencia, puesto tu trayectoria, y queremos conocer cómo inició esta pasión, antes que nada. Bueno, creo que no sé, en algunos casos el periodismo te genera una pasión desde que eres niño. Yo creo que sentí esa pasión, ese interés por hacer coberturas, sobre todo políticas, desde que era pequeño, qué sé yo, unos 10, 8 años. Me gustaban mucho las épocas electorales, veía con mucho interés cómo se distribuía el poder y conforme fui creciendo, me fui interesando más en la lectura de este tipo de temas. Entonces yo era pequeño y era un asiduo lector de la revista Vistazo, me acuerdo. Entonces ahí como que empecé a, a buscar esa información política, a enterarme de esos sucesos, a tratar de analizarlos, de entenderlos. Y claro, lo que pasa es que uno también viene de una familia quiteña, las familias quiteñas son muy politizadas en realidad. Y cuando uno es niño empieza a escuchar en las conversaciones, sobre todo los domingos, cuando está toda la familia reunida, tus tíos, tus abuelas, no sé. Entonces yo escuchaba mucho esas conversaciones, esas reflexiones que se hacían sobre la política en ese tiempo. Entonces yo creo que eso hizo que a mí me gustara mucho el periodismo. Y fue una carrera que desde que estuve en el colegio la quise hacer, es decir, no tuve ningún tipo de conflicto ya cuando iba avanzando en la edad de decir por qué carrera me voy a inclinar, pues siempre quise hacer periodismo. Ahora que conocemos su pasión, ¿qué tal si vemos un pequeño perfil de toda su trayectoria periodística? Muy bien. Carlos Rojas se graduó de licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Central del Ecuador. Además, es máster en Ciencias Políticas y Gobierno por Flaxo Ecuador. Fue macroeditor del Comercio TV y actualmente desempeña el cargo de director del programa Políticamente Correcto. Por último, él es editor de política de Ecuavisa. Estamos de vuelta, qué increíble conocer toda esta trayectoria que ha tenido, y a mí me daba un poco de curiosidad conocer cómo fue esa experiencia en el comercio, en el cargo que usted tenía. Bueno, ¿qué te puedo decir? El comercio ha sido mi escuela, ha sido el lugar donde me formé, donde di mis primeros pasos, me consolidé en mi carrera como editor político, como corresponsal en Bogotá. Aprendí a hacer el periodismo impreso, que es quizás el más complejo de todos porque tienes que jugar con dos aspectos que son muy importantes. Por un lado es el manejo del lenguaje en el nivel más elevado y más desarrollado posible, porque tú tienes que aprender a dominar el lenguaje para poder escribir y escribir en un periódico del nivel del comercio. Entonces yo creo que ese es el gran reto que te planteas, dominar el lenguaje y por otro adquirir una serie de herramientas metodológicas, teóricas, de interpretación que te permiten a ti formarte como un periodista especializado. Diario El Comercio siempre apostó por el periodismo especializado. Entonces, desde que empezamos a llegar en mi calidad de pasante, de practicante, en marzo de 1999, fue precisamente como una anécdota la semana en la que congelaron los depósitos a los ecuatorianos. Esa semana horrible, quizás la más dura de los últimos años. Yo había entrado como practicante. Yo antes había sido cajero de Supermaxi. Entonces yo decía, Dios mío, dejé un trabajo estable por venir de practicante y resulta que entro en la semana más complicada de la vida de este país. Pero a partir de eso empecé a meterme ya en el periodismo y siempre quise hacer política. Entonces fue como una carrera que se marcó desde un inicio. Y a medida que yo iba creciendo en el periodismo y me iba desarrollando, iba haciendo fuentes, iba haciendo reportería, me fui como enamorando más de la política. Y dije, no, yo creo que es importante dar un paso adicional. Entonces ahí es cuando yo decido hacer una maestría en ciencia política y empezar ya a darle una forma más teórica
a la propuesta periodística que yo estaba dispuesto a hacer. Entonces, como que mezclé estas dos cosas, el periodismo y el análisis político para formar una cosa un poco más ordenada, más organizada, más profunda. Claro, y me imagino que dentro de estos años en el comercio, ¿tuvo tal vez alguna experiencia, la que más recuerda, tal vez que le produjo así alguna sensación diferente? Bueno, hubo experiencias por todo lado, ¿no? Pero a ver, me acuerdo que yo hice muchas coberturas de los paros indígenas en la época en que yo fui reportero. Entonces yo conocí mucho la forma en la que pensaban los indígenas, la CONAIE en ese momento, los otros grupos indígenas. Me adentré mucho a las realidades, conocí mucho de sus aspiraciones y de sus grandes frustraciones. Conocí también cómo esas bases indígenas eran víctimas no solo de la corrupción, pero sí del clientelismo que las mismas élites indígenas estaban haciendo en ese momento, cómo la dirigencia indígena se volvió un gran motor político y cómo ellos también manipulaban a sus bases. Entonces vi de cerca la realpolitik en el grupo indígena. A medida que yo iba creciendo en mi trabajo periodístico, empecé como a relacionarme con figuras políticas de muy alto nivel. Entonces yo creo que es una anécdota interesante cada vez que tú encuentras a un expresidente o encuentras al presidente de turno o a los diputados más importantes y tienes que empezar a hablar con ellos. Entonces, cuando tú recién estás empezando, pues tienes cierto miedo, cierta inseguridad en que tus preguntas sean las adecuadas. Entonces, al inicio, me imagino. Claro, yo creo que eso va siempre, porque a medida que tú vas creciendo, vas encontrando nuevos desafíos y vas viendo que del lado de la política, del lado de esas grandes fuentes, hay también una serie de retos a los cuales tú tienes que ir enfrentando y superando. Y yo creo que esa angustia pequeñita que siempre te da al dar tu primer paso, siempre está presente, porque eres un ser humano y estás descubriendo. Creo que una de las cosas más importantes que tiene el periodismo como actividad es que nunca es monótono, sino que siempre estás frente a cosas y pasos nuevos. Entonces, si tú empiezas de joven haciendo una entrevista al expresidente Rodrigo Borja y que de por sí te puede como dejar perplejo una personalidad de ese tipo, luego tienes que entrevistar a un diputado mucho más sagaz, lanzado, como Víctor Hugo Sicureda en la época del roldosismo. Entonces eso ya es un reto. Pero luego tienes que buscar a un alcalde como Nebot y luego al expresidente Correa, que tiene sus complejidades. Entonces son como una serie de retos en los que tú dices, bueno, tienes que irte formando y vas ganando experiencia. Y hablando así un poco sobre estos retos que usted me comenta, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor reto? Mi mayor reto ha sido el dar paso a la televisión. Ese ha sido como en cuanto a tu formación y a cambiarte este chip periodístico, ha sido la televisión. Porque yo venía ya prácticamente, había estado en una zona de confort. Es decir, no importa lo que yo quería hacer. Estuve 3 años en Colombia como corresponsal en Bogotá, pero estaba haciendo lo mismo, es decir, trabajar para el lenguaje y para el formato en el que yo me había formado, que es escribir notas. Entonces, no importa dónde yo me pudiera mover, las investigaciones, los retos periodísticos que uno puede hacer, pero el momento en que en el año 2016, es decir, iban a ser 2 años, que yo decidí entrar a Ecuavisa por una invitación que me hicieron, ahí sí sentí que se me movió el piso, porque tienes que trabajar en otros lenguajes, es decir, quizás ya ese gran dominio del lenguaje escrito ya pasa o se relativiza, pasa a un segundo plano, se relativiza, pero tienes que trabajar en tu imagen, en modular tu voz, en el lenguaje de cámaras, tienes que procesar la información de una diferente manera y tienes también que empezar ante la cámara, ante el público, a transparentar esa relación que tú tienes con el político, porque quizás la grabadora o quizás la reunión previa que tú tienes para luego procesar en el periódico la entrevista o la relación con la fuente, quizás está mediatizada o cambia porque, bueno, la procesas, la llegas a editar. Lo que tú entregas en un periódico es una información, es un proceso editado de trabajo, es una linda investigación. Pero en el momento que tú estás en vivo en una cámara, es lo que ese rato sale. Entonces tienes que dominar otro tipo de destrezas. La agilidad mental, la capacidad de no dejarte amedrentar por la fuente, por el entrevistador que le estás tú indagando.
aprender a mantener la compostura, y eso pues te obliga a desarrollar otro tipo de destrezas, y también se vuelve un cambio importante en tu trayectoria. Claro, ¿no? ¿y cómo ha sido esta experiencia? Al inicio me imagino que sí. No, al inicio era muy dura. Yo tratar de entender la televisión, y yo ya tenía algunos años en periodismo escrito, entonces es como que sientes como que el loro viejo nunca aprende a hablar, y tratas un poco de adentrarte, y tienes... El proceso en el periodismo escrito quizás eres tú, tu computadora, tu editor. Entonces sobre eso como que vas manejando el trabajo. Pero cuando estás en la televisión tienes a un staff de grupo de operación, de producción, que tienen un nivel profesional muy alto. Entonces tú también tienes que frente a ellos tratar de demostrarles que eres capaz de hacer lo que ellos quieren que tú hagas, y tratar de empezar a abrirte camino en ese mundo distinto, donde es mucho más articulada las cosas, porque para que tú saques una información al aire necesitas 10, 15, 20 personas atrás en simultáneo, y que ellos logran en algún momento determinado generarte a ti una presión y un nivel de exigencia que tú lo tienes que resolver sobre el paso, y eso es un reto importante. Claro, y ahora cambiando un poquito de tema, bueno, no tanto, pero en el sentido de las coberturas, ¿cómo es esta situación cuando usted se enfrenta con algún tema que es muy difícil para no poder expresar sus sentimientos? No sé, al menos usted me comentaba algo sobre las comunidades indígenas. Y me imagino que usted ha cubierto más temas de este tipo de situaciones, ¿no? Hay gente muy vulnerable. ¿Y cómo puede hacer un periodista para poder ser fuerte ante estas situaciones? Bueno, yo no sé si fortaleza sea la palabra que tú debes utilizar para hacer este tipo de cobertura. Yo creo que un periodista tiene que ser ante todo una persona sensible. Yo creo que ese grado de sensibilidad sí es importante, porque te permite a ti involucrarte en la historia desde el punto de vista de lo profundo. ¿Cómo me explico mejor? Tú puedes llegar con un rato de frialdad y de distancia frente al tema, y quizás ser muy pragmático, indiferente en las cosas, y la puedes procesar. Y eso es bueno en un momento determinado, porque te permite tomar decisiones rápidas, tener claros los ejes, ir al grano, ¿no es cierto? Pero tú sí necesitas un grado de sensibilidad para desarrollar una historia que conmueva y que motive. Si tú no te motivas por lo que estás viendo y por lo que tú estás escribiendo, tú no vas a lograr que ni la gente que te va a ver, ni la gente que te va a leer se motive, ni siquiera tu editor. Yo cuando hacía edición, ahora hago un poco menos, pero tenía un grupo más amplio de trabajo en el comercio, y les decía, si tu editor no entiende lo que tú estás escribiendo, olvídate, no te va a entender nadie. Así que esa es una regla máxima. Y por lo tanto, si tú como periodista no logras conmover a la gente, no te conmueves tú mismo, no vas a lograr conmover al resto. Entonces yo creo que la sensibilidad es muy importante, tienes que mantener equilibrios. Hay momentos muy duros en la vida de un país que pueden generarte hasta un trauma. O sea, en eso depende mucho de tu fortaleza como periodista, pero también de la gente que, hablo en el lenguaje de los medios de comunicación, de la gente que te está respaldando atrás, como tus editores, tus productores, tus jefes. El editor tiene que tener la sabiduría y tiene que tener la sensibilidad como para saber hasta dónde tú puedes llegar. Porque ha habido momentos muy duros, como por ejemplo el terremoto de Manabí. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque era en el momento en que yo salía del comercio y entraba a Ecuavisa, no pude involucrarme en esa realidad. Pero muchos periodistas se quedaron 1 o 2 semanas, salieron conmovidos de ver cadáveres, de ver hambre, de ver la frustración de la gente buscando a sus desaparecidos. O sea, eso yo creo que puede afectar a cualquier persona, y el periodista no tiene por qué no sentirse afectado. Yo creo que ahí los medios tienen que tener la sabiduría como para balancear ese tipo de trabajos y sacarte a tiempo. Pero yo creo que sin esa sensibilidad tú no vas a hacer una nota que realmente marque huella y que valga la pena, ¿no? Claro que sí. Antes que nada, agradecerte nuevamente por estar aquí con nosotros, compartiendo con nosotros. Nosotros estamos ya culminando nuestra carrera y queremos saber un poco si nos puedes compartir algo tal vez que nos quieras mencionar o que nos puedas motivar tal vez ya para salir al campo laboral. A ver, yo les quiero dar un consejo. Me parece a mí que el país, o no solo el país, el mundo en el que vivimos está atravesando por una velocidad
la tecnología por la que vive, la tecnología en la que se desenvuelve el mundo avanza a pasos agigantados. Y creo que la comunicación como la rama profesional en la que nos desenvolvemos avanza y evoluciona de una manera, no sé, exponencial, en la que mientras estamos tratando de aprender a dominar un instrumento, ya sale otro y sale otro, y a veces nos vamos a sentir como que estamos desactualizados. Yo creo que esa es la realidad que les ha tocado vivir a ustedes, la que me está tocando vivir a mí. Yo he podido estar ventajosamente en grandes medios de comunicación, atravesar esa etapa de los medios de comunicación, sentirme cobijado por ese paraguas que te garantiza quizás un sueldo estable, que te garantiza un nivel de capacitación permanente, que te garantiza unas audiencias cautivas sobre las cuales tú no te vas a tener que preocupar de que ojalá me lean o me vean. Esos retos, en cambio, ustedes sí se los van a tener que plantear, porque está cambiando con tanta fuerza la tecnología y a través de las redes sociales, que ustedes van a tener que salir a buscarse sus propias audiencias y sus propios espacios, porque yo no sé de aquí a 10 años cuál va a ser la realidad de los medios de comunicación masivos, como los hemos entendido hasta ahora. Vemos ya que esos medios cada día se vuelven un poco más relativos, no son la gran respuesta que tiene la sociedad frente a un problema y a la manera en la que tú puedes ver un problema. Entonces, yo creo que el periodismo es un oficio que nunca se va a acabar, porque sin periodismo no hay esas explicaciones que necesita la sociedad para entender los problemas por los que atraviesa. Y sin periodismo no hay la forma en la que podemos nosotros tratar de limitar al poder. Pero ese periodismo tiene que encontrarse unas nuevas maneras, no solo de buscar esa audiencia, sino también de buscar el financiamiento que te permita a ti subsistir como profesional y como ser humano. Entonces yo creo que ahí están los retos que ustedes tienen que buscar. Y ese es el mundo que a ustedes les tocó vivir, porque en cambio tienen unas ventajas impresionantes que nosotros no teníamos, como por ejemplo todas las bases de datos que ahora existen y sobre las cuales ustedes pueden hacer maravillas. La posibilidad de reinventarse ustedes cada momento con una plataforma virtual que les permita no solo escribir bien, sino hablar bien, hacer un reportaje con imágenes que conmuevan a la gente, es decir, tienen las herramientas en las manos. Entonces hay otras ventajas. Y lo único que les puedo pedir es que no pierdan esa pasión. Si ustedes se metieron a ese mundo del periodismo, tienen que saber que aquí no cuentan los horarios, no cuentan los momentos, sino cuentan los grandes sacrificios que muchas veces se tiene que hacer por tratar de hacer una cobertura, y eso te implica en muchas horas de desvelo, días lejos de tu familia, pero yo creo que al final lo que te queda es la satisfacción de haber colaborado con la sociedad. Porque si algo de bueno tiene el periodismo es que te da a ti unas satisfacciones de trascender. Nuestro oficio no es llevar una contabilidad en una empresa, que es un trabajo respetable y admirable. No es quizás ver crecer tu propio negocio y hacerte rico, quizás está bien. Es la posibilidad de trascender ante la sociedad, de hacerte conocer y de hacer conocer lo que tú piensas y cómo tú trabajas. Y eso, pues, yo creo que muy pocos espacios profesionales tienen, y en ese sentido el periodismo es una bendición, ayudar a la comunidad. Muchas gracias por estas palabras que nos acabas de decir a todos nuestros compañeros periodistas. Y ahora, tal vez, algún mensaje para nuestra audiencia, para nuestros espectadores, que muchas veces ya han perdido la fe, tal vez, en el periodismo, en los periodistas de aquí. No, yo creo que no deben perder la fe en el periodismo, y nosotros como periodistas tenemos que hacer valer nuestro trabajo. Lastimosamente, en sociedades como la nuestra, cada día se lee menos, cada día se consume información de calidad, porque a lo mejor no sabemos llegar a esas audiencias. Quizás ese sea nuestro reto, pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que decirles a las audiencias es que sin periodistas no existe democracia y no existen sociedades plurales, porque si no hay periodismo vamos a tener a una sociedad que va a consumir y va a recibir lo que los políticos y el poder van a quererte dar. Y eso es muy triste. Así no se puede armar una sociedad moderna, madura, inteligente, vibrante, que sea capaz de cambiar las estructuras de un país. Y para poder entender muchas veces lo que nos quieren dar los políticos y a dónde nos quieren llevar, el periodismo es quizás esa gran
esa gran faceta de investigación y de descubrimiento. Si la sociedad no entiende el verdadero rol de los periodistas, esa sociedad puede lastimosamente sucumbir frente a los intereses de los sectores políticos y terminar en sociedades, no sé, sometidas, ¿no? Listo, muchas gracias Carlos nuevamente por tu presencia aquí y muchas gracias amigos, todos los que nos están viendo en este momento, por habernos acompañado en el mejor oficio. Y con esto cerramos y muchas gracias, esperamos tenerte pronto Gabriela, nuevamente muchas gracias. aquí. Gracias Gabriela, un saludo a todos.